Ahora sí, lo prometido es deuda, así que vamos a ir a ver juntos nuestro consultorio veterinario. Estuvimos con la doctora Daniela Pérez. Ella estuvo charlando un poquito con nosotros de lo que son afecciones a la piel. Así que es súper interesante, no te lo pierdas, vamos a verlo juntos. Hoy vamos a hablar sobre afecciones de la piel, que son dentro de los problemas más frecuentes que vienen al consultorio, junto con los abdominales, básicamente con los gastrointestinales. Los problemas de la piel pueden iniciar en el cachorro desde que son muy chiquititos a temprana edad, teniendo en cuenta que los primeros meses no cuentan con muy buenas defensas. Por ende, a veces solamente se irritan en la zona de los genitales, por ejemplo, después de hacer pis, y pueden llegar a tener infecciones bacterianas, por eso piodermias, que hay que seguir de cerca porque después también se puede complicar con algún honguito, justamente por problemas inmunológicos, ¿sí? Hasta que el cachorro se desarrolla y desarrolla bien las defensas, está un poco a la intemperie de este tipo de infecciones. Otros tipos de problemas muy frecuentes son las alergias, teniendo en cuenta que esta es una zona sumamente ventosa, entonces encontramos, de acuerdo a la etapa del año, por ejemplo en esta época, hay mucho más viento y hay mucho polen dando vuelta. Las alergias pueden empezar muchas veces con manifestaciones cutáneas que pueden ser alrededor de los ojos, es decir, perioculares, en las orejas, sino en el abdomen, siempre en toda la parte ventral, es decir, la parte que va al piso, entre los deditos, que son piodermias interdigitales o problemas de alergia interdigital, y sino también en la cola perianal, que es muy frecuente que la gente cuando viene al consultorio nos comenta de que se están rascando la cola y generalmente lo relacionan directamente con los parásitos. Es importante decir de que generalmente no es por problema de parásitos, porque no todos los parásitos, o al menos no los más frecuentes, dan problemas en esa zona. Por otro lado, los perros que son alérgicos normalmente van cambiando las manifestaciones, todo lo que se llama atopía, es básicamente... Es muy parecido a las alergias nuestras, es decir, básicamente que a veces van mutando del punto de vista de que a veces empiezan con lamidos en una pata y que después terminan desarrollando alguna otitis, que en este caso la alergia vendría a ser, o atopía vendría a ser uno de los factores desencadenantes después del resto de las infecciones, como por ejemplo infecciones por ácaros en el oído. Más allá de la época de viento, que es un momento del año donde siempre hay muchas alergias justamente por el flujo que hay de polvo y de polen, hay que tener en cuenta que también cuando empiezan las épocas frías, que uno suele subir más la calefacción, el ambiente se torna mucho más seco y eso muchas veces también termina en dermatitis, que empiezan con rascados. La dermatitis es básicamente la inflamación de la piel. Y después lo que nosotros vemos es que generalmente en las zonas que se rascan empiezan a aparecer zonas rojas o caspitas, ¿sí? Es decir, seborrea seca, que está muy relacionada básicamente al ambiente seco que de repente nosotros empezamos a tener adentro de nuestras casas. Por eso una de las recomendaciones es humidificar un poco los ambientes, que también es muy sano también para nuestra piel y nuestro sistema respiratorio, que es poner algún tarrito con agua arriba de las grandes fuentes de calor como para generar un ambiente no tan seco. Otra de las cosas a tener en cuenta es que en Tierra del Fuego no contamos con presencia de pulgas y garrapatas, a no ser de que vuelvan de las vacaciones con esas pulgas o garrapatas, lo que reduce un montón los problemas de piel en general, pero sí contamos con la presencia de piojos en caso de los perros, pero para eso se tienen que contagiar. Generalmente estos parásitos se ven, o sea, básicamente son macroscópicos, entonces uno los ve. Así que es muy raro que normalmente, o sea, cuando vienen perritos a consulta, siempre aclaramos la parte de que el rascado nunca es por pulgas o garrapatas. Las alergias o atopías se pueden desencadenar en cualquier momento de la vida, generalmente a muy temprana edad, cerca de los 4 o 5 meses empiezan ya con algunas sensibilidades, por ejemplo, esto de que vengan con conjuntivitis o con inflamación alrededor de los párpados, periocular, o con alguna que otra otitis, y lo que se hace es un seguimiento de esos pacientes porque sabemos de que al próximo año pueden volver a tener problemas de piel relacionados. Las manifestaciones más frecuentes de los problemas de piel generalmente son el rascado. En el caso de la conjuntivitis, por ejemplo, lo que vemos es que se frota en la zona de los ojos y que la esclerótica, que es la parte blanca del ojo, que en nuestro caso es sumamente visible, pero en el caso de ellos no,
solamente corriendo el párpado se nota el enrojecimiento en los ojos. En el caso de los oídos se revisa a fondo porque nosotros lo que vemos es el conducto externo nomás, así que en este caso se hace una limpieza solamente en caso de que se sospeche de otitis y se puede llegar a ver con un otoscopio de acuerdo al tipo de secreción, se hace el tipo de tratamiento. En el resto de las zonas es siempre el amido rascado en caso de que sea una alergia interdigital o que tengan problemas básicamente entre los deditos. Se lamen mucho las patas y de hecho uno lo que nota es que se oxida, si en caso de tener pelo blanco se oxida el pelo por la misma reacción de la saliva, entonces vemos esa señal de que se estuvieron rascando las patas. En el caso del abdomen, de la pancita, lo que vemos como es piel muy fina y generalmente es una zona, por más de que sean muy peludos, de que hay pelo más fino, se ve el enrojecimiento de la piel y bueno, muchas veces ya la infección que de tanto rascarse pueden llegar a empezar a complicarse con una infección bacteriana secundaria como la de la estafilococos y estreptococos, que son bacterias que normalmente están en la piel, pero que aprovechan la inflamación, la dermatitis, por la picazón y el rascado como para hacer una infección secundaria en esa zona. En la zona perianal, es decir, alrededor del ano, pasa exactamente lo mismo. La manifestación principal es el lamido, si es que ellos llegan a esa zona, y si no llegan a esa zona, arrastran un montón la parte de la cola, sobre todo después de hacer caca. Normalmente para todas las manifestaciones de piel, los signos clínicos más importantes, es decir, los síntomas, es justamente el rascado y el enrojecimiento de la zona. De acuerdo a la zona que esté afectada, puede llegar a tener otras manifestaciones, como por ejemplo en el caso de la otitis, que normalmente agitan la cabeza, la sacuden mucho más o se rascan con las manos, con las dos patas delanteras en la zona de las orejas, o en el caso de que fuera periocular o una conjuntivitis, en la zona de los ojos. Dentro de todos los que son ectoparásitos, si bien no hay pulgas y garrapatas, sí hay sarna. Y la sarna se divide en dos tipos hay dos ácaros distintos muy frecuentes en la piel. Una es la sarna sarcóptica, que es contagiosa para el humano, es decir, de que se considera una zoonosis. Si bien generalmente las lesiones en los humanos cuando nosotros nos contagiamos suelen ser autolimitantes y tienen que ver mucho con las defensas de las personas. Es decir, de que el grupo más vulnerable siempre son los chicos, las embarazadas por inmunosupresión o la gente mayor de edad, ¿sí? O sea, los mayores de 60 años que obviamente también tienen un poco más de compromiso en la parte de las defensas. El otro tipo de sarna que da manifestaciones completamente diferentes es la sarna demodéctica, que es una sarna relacionada con la inmunidad del animal, es decir, no tienen capacidad de controlar el Demodex cani, que es un bichito, es un parásito microscópico que nosotros no lo vemos, pero que suele estar en la mayoría de los mantos de los perros, pero cuando nosotros tenemos un perro con sarna es básicamente con sarna demodéctica o demodicosis. Lo más frecuente es que sea un problema en realidad de maduración de las defensas, entonces en ese caso cada una de estas enfermedades se trata de manera diferente, pero particularmente en la sarna demodéctica también tenemos que tener en cuenta de que en el medio está generalmente el plan de vacunación, entonces son un poco más de cosas las que hay que tener en cuenta en sí, pero todo esto es diagnosticable, generalmente con raspaje. Es muy importante, básicamente si uno sospecha de algún tipo de enfermedad, es encontrar el parásito que está interviniendo, en este caso el Demodex. En el caso de los gatos también es frecuente el tema de las alergias, no siempre se manifiesta de la manera de los perros, que generalmente es de forma cutánea, sino de que pueden llegar a tener un poco de rinitis, es decir, algunos estornudos o algunos problemas digestivos también. En los gatos es un poco más infrecuente las alergias, pero igual de todas formas se dan. Y hay que tener en cuenta, tanto en gatos o en perros, de que hay enfermedades que lo que hacen es dar manifestaciones cutáneas, como por ejemplo el hipotiroidismo, que no necesariamente tienen que ver con la enfermedad en sí. O sea, la enfermedad lo que hace es bajar las defensas y muchas veces vemos de que están mucho más agrandados estos problemas de otitis muy frecuentes, conjuntivitis o lo que ya dijimos, dermatitis interdigitales en la zona perianal o en la zona del abdomen.